experiencias que yo he tenido, una de las que me ha marcado bastante, por ejemplo, cuando yo fui médico general y yo entré a trabajar, que yo estaba haciendo el rural, es cuando tú empiezas a tener pacientes que fallecen, porque no todo el que va a urgencias se salva. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Jorge Esteban Jiménez y les doy la bienvenida a este podcast llamado Hablemos con el Doc Salud sobre Ruedas. La finalidad de este podcast es que humanicemos más la salud. ¿Y cómo humanizarla? Conociendo precisamente a las personas que estamos detrás de esa bata blanca, detrás de una canalización, detrás de esa atención apenas llegamos a una institución de salud. La idea es que conozcamos que todos somos seres humanos y que todos tenemos una vida, pero al igual también escuchar esas historias reales de pacientes enfermos. ¿Usted alguna vez de pronto ha ido a urgencias, lo han atendido mal, ha ido a consulta, lo han atendido mal, pero también usted o su familiar ha tratado mal al personal de salud porque seguramente no lo han atendido bien? Esta es la finalidad de ese podcast, así que los invito a que conozcan a mi primer invitado, una persona que lleva un trayecto en toda su vida profesional de mucho estudio y mucho conocimiento. Así que, bienvenidos. Bueno, como les dije, mi primer invitado el día de hoy, el doctor Miguel Andrés Montalvo Clavijo, cirujano plástico, estético y reconstructivo, ¿es correcto? Es correcto, sí, señor. Bueno, pues la idea entonces es, vamos a ir hablando de la trayectoria del doc, de todo lo que ha pasado en su vida profesional y que nos cuente un poquito de ello. Así que quédense con nosotros, vamos a empezar este viaje. Doc, para empezar, quisiera que nos contara por qué escogiste medicina, por qué escogiste cirugía plástica. Primero, ¿por qué escogiste medicina? ¿Qué te llevó a ti a decir, yo quiero ser médico? Bueno. Nos vas contando. Mira, para hablar un poco más de mí, por qué resulté estudiando medicina, es que eso fue en otras épocas, no es como hoy en día que hay tantas opciones, tanta información en internet. Sí. En la época mía, casi que lo bueno era o ser ingeniero, ser abogado, o ser médico, ya. Okay. Y las familias eran como con ese objetivo y siempre todo el mundo lo miraba a uno como, ¿qué va a escoger? ¿Qué va a estudiar? Entonces, ¿tuviste alguna influencia de pronto, papá, mamá, hermanos? De alguna manera mis padres como que siempre esperaban mucho de eso, ¿no? Sí. Sin embargo, pues a mí siempre me gustó algo que tuviera que ver con la parte manual. Uh-huh. Y me gustaba mucho el tema de los animalitos. Siempre yo quería ser como veterinario, siempre me gustaba la naturaleza, la biología. Sí. De hecho, en el colegio me verticalicé por la parte de la biología. Ok. Sí, y me empezó a llamar pues la atención la parte de la vida y la salud. Entonces, pues teniendo en cuenta eso y de pronto que en esa época se estilaba que las carreras, digamos, de mayor nivel, esa era la creencia, pues era medicina y lo otro ya no se me ajustaba porque no quería ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni nada de eso. Entonces pues yo dije medicina. Claro. Y me metí a estudiar medicina. Durante esa carrera, ¿cómo fue tu proceso? ¿Tuviste altos, bajos? ¿Tuviste frustraciones? ¿O...? Pues realmente es un estilo de vida, ¿no? Sí. Esta carrera de medicina tiene cosas muy bonitas, pero también tiene a veces cosas muy frustrantes, ¿sí? Sí, ¿como cuáles? Uno a veces quisiera hacer más, sí, y no puede, sí, a veces uno quisiera dar mucho más. Pero bueno, para hacerte, digamos, un resumen muy corto, sí, es una carrera hermosa. Digamos que uno se desarrolla como persona y como ser humano y se aprende mucho a nivel educativo. Uno ya genera otro panorama de la vida y otro panorama de cómo ver y tratar a las personas, ¿sí? Sí. Aparte de eso, pues el nivel de cómo te abre la mente es muy amplio porque es tratar de entender todos los conocimientos que ya están y cómo lo ven las personas. Sí, aparte que tiene muchos enfoques. Uno como médico general siempre tiene que ver desde psicología, patología, ya anatomía, y tiene que empezar a entender la gente y el cuerpo humano pues de otra manera. Y que también obviamente uno tiene que
no solo ve al paciente, sino también como su red de apoyo, ¿no? Exactamente. Eso sí es súper vital. Es vital entender el conjunto de todo, ¿sí? Del ser humano. El ser humano no es solo una enfermedad. Claro, es correcto, estamos en lo cierto. Entonces, eso ha sido una de las cosas que me ha abierto mucho la mente desde que empecé a estudiar esto de la medicina. Y lo otro importante, pues lo que decíamos, tiene altos y bajos, frustraciones, cosas que uno tiene que entender. Uno tiene que entender que no es medio Dios, ni todo lo puede, ni todo lo logra, ni todo lo consigue. Sí, porque precisamente, digamos que dentro de lo que queremos con el podcast y es humanizar mucho el tema de la atención en salud, y es porque en algunas ocasiones eh, el paciente o sus familiares creen que todas las respuestas las tenemos, ¿sí? Y aparte de eso, que todo lo que vamos a hacer va a salvar al paciente. Sin embargo, hay que entender que ciertas patologías lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Más no sanar al paciente, porque hay enfermedades que son irreversibles. Pues es que eso es un punto importante, porque no solo son enfermedades irreversibles, sino situaciones que a veces no tienen más remedio. Y hay cosas que se te salen de las manos. Hay enfermedades que son somatológicas, hay gente que sencillamente su red de apoyo es tan mala que eso es lo que produce la enfermedad. Y hay cosas que tú no puedes cambiar por más que quieras, ¿sí? Así es. Por ejemplo, en las experiencias que yo he tenido, una de las que me ha marcado bastante, por ejemplo, cuando yo fui médico general y yo entré a trabajar, que yo estaba haciendo el rural, es cuando tú empiezas a tener pacientes que fallecen, porque no todo el que va a urgencias se salva. Es correcto, y sí. Uno de los pacientes que me falleció, que me marcó, fue un niño. Sí. Empezando yo mi rural y llegó un niño con bronquiolitis, mal patrón respiratorio, malos cuidados en casa, hizo broncoaspiración, el chiquito llegó, hizo paro, se murió. Y no hubo quien lo sacara de ese paro porque realmente reanimaron. Es muy complicado. Y fue una experiencia impactante porque yo en todo lo que había estudiado de medicina nunca había visto un niño muerto. Y entonces fue, vaya, y yo pasaba por ahí, yo creía que se movía y yo, Dios mío. Y eso queda uno con esa imagen por mucho tiempo. De hecho, uno duerme y queda con la imagen. Verlo, y sobre todo cuando es paciente tuyo. Claro, sí. Es muy Entonces difícil. Son sinsabores que se tienen en esta carrera, pero pues yo siento que lo ayudan a uno como a ser más fuerte, a prepararse mejor, como a estudiar más, como a llevar esto a otro nivel, ¿sí? ¿Crees que esas experiencias que tú dices tan significativas y que dicen del carácter podrán estar relacionadas en algunos momentos de dureza que dice el paciente, oiga, pero es que este doctor es insensible, es que este doctor es mi familiar, está muy enfermo o se acaba de morir el paciente, y uno es muy frío diciéndole, no, qué pena, su familiar ya se murió? ¿Crees que es eso o qué crees que puede conllevar a ese tema? Es que yo creo que son un conjunto de factores. Uno, a través de la experiencia que ya va teniendo como médico, se siente un poco desarticulado de la humanidad, como quien dice, sí, o sea, porque uno ya comienza a ver la enfermedad y no al paciente, uno comienza a ver como, ese paciente ya uno sabe que ya no tiene más de eso, ya se va a morir, o este paciente es un pronóstico malísimo, de milagro, y está ahí, pasa otro día. Entonces uno ya comienza a verlos así y se le olvida a uno que de verdad el paciente es una persona y es un conjunto de cosas. Sí, y no solo una enfermedad. Y esto es muy importante porque a veces no pasa ni siquiera el nombre y les preguntan. Es correcto, es correcto. El paciente ha acostado 3 días y nadie dice, hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Ya comió, no comió? Claro, es muy cierto. Y los pacientes a veces están ahí fríos y apenas usted les abre la brecha, no, yo me siento mal, yo no he comido, me han tenido acá, eso pasa, todo el mundo aquí fuman, aquí no sé qué, aquí no sé cuántas, y es porque el paciente se siente mal y se está sintiendo peor. Claro. Pues donde está ni siquiera se siente bien, no se siente cómodo, no tiene un televisor, no tiene la comida de siempre. No tiene y aparte que no le están dando no le están prestando ese cuidado. Entonces es un punto de cosas que uno debería tener en cuenta cuando está atendiendo a un paciente y no verlo como una enfermedad y ya. Al paciente le duele, claro. El paciente siente, el paciente se deprime, ¿sí? El paciente se siente solo. Entonces pues son muchas cosas que uno debería tener en cuenta al atender un paciente. Claro, estamos en lo correcto. La otra pregunta que yo te realicé era, ¿por qué cirugía plástica? ¿Por qué decides hacer cirugía plástica y no otra especialidad? Bueno, esto pues me lleva a una historia, sí, ya de hace mucho tiempo.
porque es que yo tuve la experiencia cuando yo era médico general. Desde el punto de vista reconstructivo, yo veía pacientes que llegaban con accidentes en las manos, accidentes en los brazos, Sí. accidentes en las piernas. Y entonces pues yo veía que el cirujano plástico trabajaba todo eso y lo reconstruía y el paciente tenía una nueva oportunidad, ¿sí? Y eso a mí me impactaba siempre, ¿sí? Entonces yo decía como tan interesante esto. Pero pues también hubieron experiencias, por ejemplo, yo tuve familiares que se operaron de cirugías estéticas y Sí. pues no lo hicieron bien en algún momento porque pues realmente no tenían el conocimiento, no se enteraron, yo tampoco lo sabía. Y pues muchas veces tuvieron muchas dudas y muchos, digamos, pasos que hacer y muchos procesos. Y pues eso me llevó a ir conociendo toda esta transformación mundo. y Ajá. todo este mundo desde el punto de vista también estético y cómo la estética puede llegar a ser tan importante desde el punto de vista psicológico para un paciente. Sí. En la autoestima, en cómo se relaciona con los demás, en que un paciente a veces busca corregir defectos porque no se sienten bien, porque se sienten que no los miran bien, porque no se visten bien, porque no se sienten bien con ellos mismos. Y entonces pues eso me llevó a pensar que yo podría aportar algo porque realmente se me introdujo casi en ese mundo gracias a todas estas experiencias y empecé a ver que era importante que los pacientes tuvieran una guía y realmente un conocimiento muy preciso de cómo se deberían hacer las cosas y qué es lo que se ¿Y debería qué se hacer. debería hacer? Ok, Doc. Lo otro es, pues nos contabas que la experiencia más difícil que tuviste fue pues, durante tu rural como médico general, fue la muerte de un niño. Pero como cirujano plástico, ¿qué experiencia has tenido que tú digas, oiga, qué cosa tan terrible? Hablando obviamente desde la parte estética y reconstructiva, cualquiera de las dos, ¿qué experiencia has tenido que ha sido que tú digas, Dios mío, qué cosa tan terrible? O sea, te puedo hablar o me puedes decir de pronto un accidente, un paciente accidentado, un paciente una mordida, o de pronto que te haya llegado para hacer algo estético que quizás haya quedado mal hecho. Pues a mí me han impactado varias cosas, realmente uno se llena de experiencias y vivencias fuertes. Pero hay cosas, por ejemplo, gente muy joven que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, y no les hacen de entrada por vueltas que tiene el sistema de salud, por falencias con los especialistas, qué sé yo, porque en un primer momento no se pudo y quedaron con deformidades muy graves, ¿sí? Y pues realmente eso les ha marcado la vida para siempre. Y muchas veces ellos han tenido dificultades para acceder a su salud en cuanto a esas reconstrucciones y se les altera la vida. O sea, Claro. si usted tiene un golpe en la cara y se deforma la cara, como quien dice, y no puede acceder a una reconstrucción completa porque ya la EPS desde el punto de vista estético tampoco lo cubre, ya desde cierto, ahí empieza a rayar lo estético con lo funcional, ¿sí? Porque en las EPS uno siempre pues ve que se prioriza lo funcional, ¿sí? Pero ese pues, es un tema que también quiero que toquemos, es muy importante. ¿dónde queda lo estético? ¿Dónde queda como que, sí, hasta qué punto eso funcional puede ser de verdad funcional? Porque si tú ves una mujer que tenga la cara dañada y que no le hagan lo que tienen que hacerle, que porque pues no lo autorizan, porque no se lo cubre, porque etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto de verdad merece quedarse así? ¿Sí? Entonces eso impacta, ¿no? Porque pues realmente pues uno se queda corto porque uno dice, ¿y ahora? Y esa pobre persona entonces ya lleva un proceso y siempre se va a sentir mal con ella misma o no sé, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Muchas cosas y no solamente ese ejemplo, sino muchos más, ¿sí? Personas que han tenido, digamos, ya de cicatrices deformantes que ya les va a quedar mucho más tiempo y no hay mucho que hacer. Entonces lo que yo te decía, ¿hasta dónde raya las capacidades de la especialidad? ¿Sí? Sí. Porque hay veces no hay mucho más que hacer. Por ejemplo, hay una niña que se quemó hace mucho tiempo y se quemó completa, más que todo las piernas, ¿sí? El brazo.
Y yo me acuerdo muy bien que se le manejó la tecnología, se le hizo lo que mejor se pudo hacer. Y aún con todo y eso, todavía tenía Todavía cicatrices. tenía la Y yo cicatriz. estoy seguro que va a ser una niña que pues en un futuro se va a ver las cicatrices en la pierna. Y a pesar de que todo el mundo estuvo ahí, pues es muy difícil, ¿sí? Claro. Es un manejo difícil. Sí, entonces pues uno trata de entregar lo mejor, yo siempre trato de dar lo mejor, pero Sí, hay veces hasta todo tiene sus límites, ¿sí me entiendes? Y por más que uno quiera, a veces quedan igual cicatrices, quedan igual cosas que uno no puede arreglar y hasta qué punto uno pudiera arreglar más si la salud o el sistema lo permitiera, ¿no? Pues también es verdad. ese es un punto importante, precisamente lo que tú hablas del sistema de salud, porque eh, el sistema de salud hoy en día limita mucho los procedimientos que se le realizan a los pacientes, ¿sí? Hablando desde el ámbito reconstructivo y también desde la parte estética. Eh, ¿Tú qué piensas respecto a la parte de la atención de pacientes en tu especialidad de cirugía plástica en cuanto al sistema de salud? O sea, para ti, ¿qué has visto? ¿Cuáles son esas limitantes o qué piensas en cuanto al paciente que llega y requiere un manejo urgente, requiere ciertos tratamientos, pero al momento de hacerlos siempre la limitante es hay que esperar que la EPS autorice y en muchas ocasiones sabemos y entendemos que las EPS no autorizan los procedimientos? Sí, ¿Qué claro, piensas? lo que pasa es que el sistema actual que hay genera las autorizaciones precisamente para saber si es adecuado el procedimiento que se propone, si es pertinente, si es un urgente, ¿sí? Porque Sí, evidentemente las EPS llaman ahí, administran el recurso, ¿sí? Y si no lo administraran, lo administraría el gobierno, bueno, el que fuera. sí, Pero pues ellos vigilan que evidentemente el procedimiento que se haga pues deba ser el correcto. Pero esto genera un paso, un trámite que puede demorar la atención. Y sí, lo otro que afecta mucho es el tema de que no en todas las instituciones del país tienen el concepto de que debería todas las especialidades estar de una manera prioritaria atendiendo a un claro, paciente. claro. Entonces, ¿qué sucede? Que en el sistema de salud dicen, bueno, como cirugía plástica puede casi que ser una subespecialidad, pues al llamado. Entonces, ¿qué pasa con el llamado? Que a veces no se tiene el recurso del especialista y pues tienen que esperar a que el Hay que especialista esperar, pueda ir. correcto. Y en eso pueden pasar un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Y como no en todas las instituciones hay cirujano plástico tampoco, ¿sí? O no hay otorrino, o no hay plástico, no hay maxilo, entonces tendrían que remitirlo. Sí, Eso es correcto. otra cosa. Entonces, no hay como esa voluntad, de alguna llamarlo, voluntad privada, voluntad política, voluntad, ¿sí? Pero no hay para que el especialista esté presente, ¿sí? Y pues eso es una, digámoslo así, una limitante para No, y muchas eso, cosas. y digamos que eso repercute mucho en la calidad de vida obviamente del paciente y de sus familiares, porque esa es la queja que más, pero porque a mi paciente, a mi familiar no lo han pasado a hacer el procedimiento y siempre es, pero es que, porque el cirujano, y eso es lo que quiero que las personas que están viendo el podcast entiendan, que en muchas ocasiones es esa disponibilidad y lo que tú nos estás diciendo precisamente, esa forma de contratación que no siempre va a estar ahí, ¿sí? Sí, Sino claro. que es más por disponibilidad, lo que retrasa precisamente ese procedimiento. Doc, para ti, ¿cómo defines humanización en salud? Para ti, ¿qué es la humanización en salud? Para mí, ¿qué es la humanización en salud? Sí, Pues mira, para mí humanización en salud es ver a los pacientes como un todo, ¿sí? Y saber que ellos, como nosotros, tienen derechos, necesidades, ¿sí? Preocupaciones. Y pues más allá de verlo solamente como una enfermedad, es verlo como un ser humano. claro. Entonces pienso yo que también uno tiene que incluir dentro de sus tratamientos precisamente al grupo familiar. Yo siento que es muy importante los cuidados, o sea, no solo lo que usted le puede hacer, yo puedo operar a un paciente y si no lo cuidan bien, pues técnicamente eso se puede perder. Claro, Entonces pienso que incluir, orientar a los familiares, educarlos,
y educar al paciente, eso es fundamental, ¿sí? Para mí, por lo menos humanizar esta atención en salud es muy importante, ¿sí? Porque no somos robots y los médicos somos dioses y todos Correcto. estamos técnicamente en el mismo plano, y la idea, yo pienso yo, del médico es ayudar a la gente. Sí. A mí no me cae en la cabeza que uno se salga de su casa y vaya a trabajar con el ánimo de hacerle daño a nadie. Uno trata de hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Pero pues evidentemente a veces uno no puede más, ¿sí? Pero pues precisamente uno tiene que incluir tanto a los familiares, al paciente, involucrar al paciente dentro de su enfermedad, orientarlo, porque a veces hay pacientes que definitivamente creen que no están enfermos o creen que esa enfermedad es por jugar, y realmente tampoco hacen lo posible por meterse en el cuento de sanarse. Entonces sí pienso que es importante eso. Y mira, y te hago la pregunta porque esto es de parte y parte. ¿Y por qué parte y parte? Porque miramos, obviamente la atención en algunos casos por parte de nosotros, el personal de salud, hacia los pacientes es fuerte y hay veces hasta grosera, pero también desde los pacientes y sus familiares hacia nosotros. Y digamos que la finalidad o el granito de café que queremos aportar con estos podcasts es lo que tú dijiste ahorita. Somos seres humanos, no somos dioses, y precisamente también sentimos. Y mi pregunta siguiente es, cuando tú tienes este tipo de situaciones, cuando es un paciente que es difícil, paciente que es demandante, que su familia es grosera, el mismo paciente es grosera, ¿cómo haces para manejar tú esta situación en tu casa? Porque como todos tenemos nuestros hogares, y cuando tú llegas a la casa recargado de esas energías por los pacientes, ¿cómo la manejas? Sí, yo siento que ya a nivel personal uno tiene que dejar los problemas, como quien dice, ahí afuera de la clínica, porque uno no puede contaminarse de eso realmente. Sí. Uno se carga de las quejas, se carga de los pacientes que no entienden, se carga de los pacientes violentos. No todo el mundo habla bien, hay pacientes groseros, ¿sí? Entonces uno se carga de todas las emociones, ¿sí? Pero lo peor que uno pudiera hacer es desquitar toda esa presión con la familia, y sobre todo cuando la gente pues está ahí de pronto esperando para comer contigo, para compartir contigo, tu esposa para verte, tu hijo, ¿sí? Entonces yo pienso que lo peor que uno puede hacer es contaminarlos con eso. Uno tiene que tratar de dejar todos esos problemas allá donde atendió al paciente, Sí. ¿sí? Y pues de pronto uno va, estudia, lee, mira de pronto algo de eso, pero pues no cargarse emocionalmente. Uno debería tomarse un tiempo a veces inclusive para descansar, para poderse uno como olvidar y reactivar otra vez como persona, porque uno realmente no es un robot, no es una máquina, y no puede estar todo el tiempo dele que dele, porque hoy en día se está viendo muchos trabajos, 2, 3 trabajos. En algún momento yo lo hice como médico general, también bien, todos los días trabajando, casi sin descanso, en el año una vez de vacaciones y ya. Y eso es muy malo, uno se desgasta mucho, se llena de enfermedades, puede perder cabello, se corta, se flaca, bueno, una serie de cosas. Hoy en día, con el tipo de contratación, cuando tenemos esa contratación donde tú no tienes ni siquiera vacaciones, no tienes un tiempo para, después de tantos años de trabajo, descansar, tú te agotas como cualquier otra persona. Y es muy cierto lo que tú dices, o sea, creo y pienso que deberíamos hacer una pausa en el camino y decir, bueno, yo atiendo a las personas, pero también tengo que verme a mí. ¿Hace cuánto se hizo su último chequeo médico? A ver, ¿hace cuánto dijiste, voy a ir a hacerme un chequeo médico? No, pero hace poco estuve en el odontólogo. Pero sí, yo el último chequeo médico me lo hice ya el año pasado. Ya. Bueno, pero yo sí llevaba mucho tiempo también, llevaba como 3 años sin ir. Sí, y pienso que muchas veces nos preocupamos mucho por la vida de los pacientes y nosotros nos olvidamos de la vida de nosotros. Doc, quería preguntarte, ¿cómo es el trato tuyo con tu equipo de trabajo? ¿Por qué te lo digo? Porque en muchas ocasiones hemos visto que no estamos ligados a las fuerzas militares, pero se trata en muchas ocasiones por jerarquías.
como yo soy el especialista, como usted es el médico, como usted es la auxiliar, como usted es la jefe. En muchas ocasiones hay mucha agresión por parte de el mismo personal de salud. De hecho, hay pacientes que dicen, pero mire cómo se están tratando esos médicos, mire cómo se están tratando esos auxiliares. ¿Cómo es el trato tuyo con tu equipo de trabajo? Bueno, mira, esto es muy importante porque si bien es cierto que uno no debería como tratar de hacer esa línea tan acentuada de las jerarquías, también es verdad que estamos en una sociedad donde nos tienen que desafortunadamente orientar para dónde van los otros, porque yo te digo una cosa, yo por lo menos soy jefe, en mi momento cuando yo opero, debo ser el jefe de quirófano. Sí, En el correcto. momento cuando yo paso revista, soy el jefe de piso. Cuando yo estoy viendo los pacientes, no tengo a nadie más a quien preguntar. Yo soy ya especialista y realmente más arriba de mí no hay muchos a quien yo pueda llamar y decirles, oiga, ¿qué debo hacer? Sí. Entonces, de alguna manera yo tengo que orientar el trabajo que van a hacer los demás, ¿sí? Pero eso no significa que yo tenga que pasar por encima de los demás. O sea, con todo el respeto y con toda la actitud les digo, de pronto tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿ya? Pero pues tampoco puedo llegar a vulnerarle su integridad o su, como quien dice ahí, no sus derechos, sino como su humanidad, pues. Claro. Sí, a mí realmente no me interesa como si es negro, es blanco, chiquito. Sí, no le gusta una cosa, no le gusta la otra. A mí me interesa es que el trabajo que se haga y quede bien hecho. Que quede bien hecho. Sí, eso es básicamente. Ahora que las personas tengan disposición de trabajar, eso uno tiene que evaluar. Sí, porque esa es otra, porque uno también ve así. No todo el mundo quiere trabajar, no todo el mundo quiere hacerlo. Uno le dice, venga, ayúdenme con tal cosa, no lo hace. Sí, pero pues eso no quiere decir que por eso uno los va a agarrar a insultos, nada de eso. Esas ya son prácticas que pues realmente están mandadas a recoger, no las utilizo, ¿sí? Realmente le juego más a buscar gente con la que yo me sienta bien trabajando y que el equipo sepa lo que tiene que hacer y yo no tenga que estar todo el tiempo encima de ellos porque no lo hicieron, ¿sí? Eso me parece importante. Por eso pues cuando yo busco mi equipo de trabajo lo trato de buscar de esa manera, que ellos sepan, sean bien juiciositos, que hagan lo que tienen que hacer y listo. ¿Te has puesto o te pones en los zapatos de tus pacientes cuando te llegan? ¿Por qué te lo digo? Yo muchas ocasiones estuve de estudiante, de interno, de médico general por muchos servicios. Ejemplo, vamos a colocar uno, ginecobstetricia. Las maternas estaban pujando con ese dolor significativo del parto y escuchaba comentarios como, mamá, no grite, eso es normal, o pacientes que están en piso con alguna dolencia porque les está doliendo, no les han puesto analgésico y les dicen, o el médico, tranquilo que eso se le va a pasar. Y yo pienso que falta eso, colocarnos en los zapatos de los demás. ¿Te pones tú en los zapatos de tus pacientes cuando los estás atendiendo? Como decir, oiga, yo podría ser el que está ahí. ¿Cómo manejas tú eso? Mira que eso es importante. Yo creo que todos los que somos médicos lo hemos vivido. La experiencia de las salas de partos, más en una época atrás era así, ¿no? Antes de hablar del parto humanizado y del manejo humanizado de los pacientes, técnicamente se trataba muchas veces las maternidades, sí, pero es que también tiene que ver mucho con la sobrecarga laboral de los profesionales. Si tú te pones a ver, las auxiliares y las enfermeras siempre estaban con mucha sobrecarga y los pacientes que están en un trabajo de parto no son pacientes sencillos de manejar, son pacientes que les duele, se quejan, gritan, nada les gusta, otras cosas, ¿sí? Pero pues de eso se trata, como de estar digamos, en constante capacitación, orientación, miren, tengan mucha paciencia, ¿sí? Porque pues realmente no es fácil manejar ese nivel de estrés, ¿sí? Ahora, si me lo preguntas a mí, yo sí me pongo en los zapatos de los pacientes. Claro. Pero tampoco trato de no, digamos, llevar al punto de involucrarme emocionalmente. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que mantener la compostura. Hay cosas que ya no puedo lograr. Hay cosas que hasta cierto punto puedo hacer. A veces el mismo sistema no me deja. No te lo deja. ¿Sí? Y hay veces sí puedo y lo hago. ¿Sí me entiendes? Pero entonces uno tiene que aprender y ir sobrellevando esto, ¿sí? Como un equilibrio. Sí. Porque si no, también entonces te involucras demasiado emocionalmente y entonces ahí es cuando vienen también los problemas en salud mental. Porque pues uno se deprime, uno se siente frustrado, uno no le empieza a gustar el trabajo, uno se siente mal porque no puede hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces, pues yo pienso que tiene que llegar a un equilibrio y uno tratar de hacer lo que más puede hacer sin ir
más allá de sus capacidades. Ujú. Y cuando ya no, pues pide ayuda, porque hay una cosa que me decía un profesor hace mucho tiempo, cuando yo era interno, me decía, es que la medicina es como los aviones. Normalmente el error humano es el máximo error. Y me decía, Así es pero muy ¿por qué? Me decía, pues porque el piloto normalmente nunca pide ayuda. Y entonces ahí es cuando estrella. Y entonces, ¿qué pasa? Que el médico también, el médico es dale, que él sabe, que el ego, y sí, y nunca para un momentico y dice, oiga, no me lo sé, no me lo sé, voy a pedir ayuda. Te quería preguntar, Doc, ¿cómo haces tú o qué crees tú más bien del concepto actual que existe en la cirugía plástica? ¿Qué concepto actual existe en la cirugía plástica desde el punto de vista de bienestar para la persona? Bueno, yo pienso que es que también hay mucho desconocimiento en cuanto a la cirugía plástica por parte de la gente, porque la Sí, gente ha tomado un concepto irreal y estético, el cual no es. sí, La cirugía plástica no solamente es ponerse boobies, no solamente es ponerse glúteos, no solamente es hacer cinturas, ¿sí? La cirugía plástica yo siento que va más allá, va a devolverle la seguridad a una persona en sí misma, va a corregir ese defecto que no va a poderlo corregir con otra cosa, ¿sí? Va a poder hasta inclusive reconstruir, recuperar movilidad en miembros, en la mano, con tendones, ¿sí me entiendes? Todos los tejidos blandos. A mí me ha tocado unas experiencias en la cirugía plástica hasta de sacar los mismos tumores, ¿sí? Y volver y cerrar y volver y armar, ¿sí? Entonces yo pienso que pues el concepto actual está un poco desdibujado porque la gente tiene un desconocimiento grande de la plástica, pero la plástica es una carrera hermosa y amplia, ¿sí? Que abarca, yo creo que casi todas las especialidades de alguna manera tienen que ver con la cirugía plástica. Y pues yo siento que la gente debería optar por consultar más a su cirujano plástico porque muchas veces no van por desconocimiento y entonces terminan yendo a otros lados donde no deberían estar. Eh, te quiero hacer una pregunta y es solo lo que tú piensas, ¿sí? No a manera de juzgar, pero quiero que les expliques a las personas que están viendo nuestro podcast, cuál es la diferencia entre un cirujano plástico y un médico estético. ¿Son lo mismo o cuál es la diferencia? Porque nosotros que estamos en el ámbito de la salud lo entendemos, pero las personas que lo están viendo muchas veces ven médico estético, aplicamos ácido hialurónico, botox, ven en otra parte cirujano plástico, aplica. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre esos dos profesionales? Bueno, hay una gran diferencia y es que el médico estético no es especialista en nada. Muy importante, sí, muy ¿Sí? importante eso, correcto. Y el cirujano plástico es un doctor que hizo su medicina y después se especializó en Que duró 4 años, cirugía plástica de 4 a 5 años. Hay veces tienen que hacer un poquito un más poco dependiendo del más, país. correcto. ¿Sí? Eso es una gran diferencia. Ahora, que si de alguna manera el médico estético coloca botox y el plástico también, sí, claro, porque es que el cirujano plástico se especializó y estudió tanto los procedimientos no invasivos como los invasivos, como las cirugías grandes, como lo que le va a salvar a usted la vida en algún momento, o se la puede dañar o se la puede recuperar. En cambio, el médico estético no. El médico estético no tiene esa, digamos, formación de base, ¿sí? Y muchos lo han cogido como cuando usted se volvía mecánico, arreglaba carros porque le ayudó a alguien a arreglar carros. Y pues eso no debería ser así porque pues estamos hablando del cuerpo humano. Usted daña un órgano, usted daña el cuerpo y ya eso no se va a recuperar igual. Doc, 5 consejos que le darías a futuras generaciones que van a empezar a estudiar medicina, solo medicina. 5 consejos, vea. Uno de los consejos más importantes es que lo tomen como una experiencia de vida y no como una carrera por salir del paso. Porque uno se mete a estudiar esto y uno piensa que es como ir a estudiar cocina. Y hasta para estudiar cocina Hay que, hay que interiorizarlo, ¿sí me claro, entiendes? O sea, claro, es una cosa que
porque todo el mundo puede ser muy bueno para todo, pero tiene que haber algo que lo apasione y que le encante, ¿sí? Y yo digo, esa es una de las cosas. Si tú te vas a meter a estudiar medicina, pues que te apasione, que tú sientas que vale la pena para tu vida, ¿sí? Pues una, que sea Una. apasionado. Dos, Sí. Dos, que tenga mucha disciplina, porque esta carrera no es fácil. Esta carrera es de comprometerse, es de estudiarla, es de saber que uno siempre va a ir aprendiendo hasta cuando ya lo sabes y pues sigues aprendiendo más y sigues estudiando más. Entonces debes ser disciplinado, tres, persistente, ser persistente. porque van a haber muchos momentos donde no lo vas a sentir. Decaídas. Decaídas y tras caídas. Cuatro, Cuatro, yo siento que tú debes ser muy humano, porque pues nosotros no somos medio dioses, nosotros no lo sabemos todo. Y cuando tú aprendes a escuchar, yo creo que haces más que sencillamente pasando por encima de los demás, ¿sí? Entonces eso Claro. es muy importante. cinco y última. Hoy última, pienso que uno de los consejos más importantes es ayuda. Pide ayuda, porque es que, mira, hasta cuando uno lo sabe todo tiene que pedir ayuda. Cuando no lo sabe, pues tiene que pedir más ayuda. Y si tú te quedas con la pregunta, nunca vas a descubrir la respuesta. Precisamente, de eso se trata, de mantener esa intriga, ese querer saber qué pasa, querer saber qué hay más allá, ¿sí? Cuando uno aprende anatomía quiere saber por qué, porque uno a veces mira hasta para esas materias que son pesadas, que son ladrillo. Entonces uno empieza a ver, no, pero que es que el nervio se mete por un orificio, va para el otro lado, se relaciona con este, va por el otro, baja para acá, pero uno nunca sabe para qué. Sí. Entonces uno, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Sí? Y entonces nadie le dice a uno, oiga, no, es que entienda que si ese nervio se altera porque usted le meten un cuchillazo, entonces no va a mover este dedo, entonces entiende que ve por acá, ¿sí me entiendes? Pero no te quedes como con esa inquietud, porque si uno Siempre buscar más, indagar más. Siempre trata de indagar más. Doc, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Fue algo corto, pero conciso lo que queremos. ¿Cómo te encuentran las personas que están viendo nuestro podcast en redes? Si quieren sacar cita contigo, ¿cómo te pueden buscar? ¿A dónde se pueden comunicar para sacar la cita? ¿Cómo aparece Dr. Mick? Sí, mira, me conocen así como el Dr. Mick, que es Dr. Mick Oficial, la página de internet. También tú me pueden encontrar Dr. Mick, página de internet, o Dr. Mick también. Dr. Mick y en Instagram apareces como Dr. Mick Oficial. Dr. Mick Oficial. Sí, ¿Tienes igual algún les voy a número? dejar el número de teléfono también, Sí. para que Acá abajo vamos a colocar el número Ujú. para cualquier Para cita. cualquier cita. Pregunta, ¿recibes tú, tu secretaria? Muchas veces trato de hacer las asesorías yo mismo, ¿sí? Sí. Pero pues a veces por temas de tiempo, estoy operando, estoy ocupado, pues mi secretaria también puede recibir la información y igual me la va a dar. Doc, bueno, la idea es a cada invitado que traigo, le quiero dar un recordatorio de este podcast, recordatorio del podcast, Doc. Es un vasito, mira. Ah, chévere. Ahí está pues tu logo y por delante pues está el logo del podcast, ¿sí? Entonces pues Está para bonito que el te detalle. acuerdes Sí. del primer capítulo de nuestro podcast Hablemos con el Doc Salud sobre Ruedas. Si les gustó este podcast, suscríbanse al canal, denle me gusta y esperen nuestro próximo invitado.